Vamos a conversar con el internacionalista Ramiro Escobar, que ya se encuentra en la línea telefónica y también ahí lo vemos en pantallas, para que nos cuente un poco cuál es el panorama en los Estados Unidos. Hay convulsión, hay incertidumbre todavía por conocer los resultados, pero ya Donald Trump habla de un fraude. Ramiro, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación, la llamada y un saludo a los televidentes. Bueno, ¿qué tan cierto es el fraude que habla Donald Trump o es parte, digamos, de lo que nos tiene acostumbrados muchas veces, ¿no? A veces es atrabiliario y un tanto exagerado. Bueno, yo creo que es más lo segundo que has dicho, porque no es que en Estados Unidos tú hables de fraude y ya las autoridades te van a hacer caso. Quienes organizan los comicios en Estados Unidos son funcionarios electorales, por lo general en municipios o condados, en cada estado. Y cada estado además tiene sus normas para organizarlo. Entonces, si alguien impugna las elecciones y pide, por ejemplo, un recuento de votos o pide que anulen algunos votos, una de las cosas que tiene que hacer en algunos estados es presentar una declaración jurada. Y en la cultura norteamericana presentar una declaración jurada y mentir no es algo tan usual, pero no descarto que se haga. Lo otro que podría pasar es que algunas personas lo hagan, primero entre los funcionarios electorales, que suelen ser empleados de los condados o municipios, y luego sea aceptado y llevado a la corte estatal, es decir, a la corte de cada estado, y la corte estatal puede decidir, ok, se recuentan los votos, o se rechazan algunos votos, o se aceptan votos que habían sido rechazados. Incluso si eso no ocurre allí, se puede acudir al Tribunal Federal, a la Corte Suprema Federal, que es la máxima instancia, y ahí la Corte Suprema Federal decidirá si se hace o no se hace ese procedimiento. En el año 2000, George W. Bush y Al Gore se enfrentaron por la presidencia y el caso terminó así, pero lo que pasó fue que la Corte Federal decidió en ese momento que no había un recuento de votos, que era lo que había pedido Al Gore para el caso del estado de Florida. Es decir, hay un largo trecho y hay que hacer demostraciones palmarias de que hubo fraude. No es simplemente que alguien lo diga, y va a depender también de los jueces de cada estado y finalmente de los jueces de la Corte Suprema Federal. A ver, estábamos hablando justamente, no sé si has podido ver también esta conversación con Ione Molinari, que es una periodista que está muy atenta ahí a la situación en los Estados Unidos. Es prácticamente inminente el triunfo de Joe Biden y Donald Trump en unos próximos minutos va a dar unas declaraciones. Le preguntaba a Ione si él podría asumir tal vez la derrota, pero ella dice contundentemente que no, ¿no? Conociéndolo además al presidente cómo es, ¿no? Y las características que tiene y las emociones que él expresa, ¿no? Bueno, Ione, que ha sido una magnífica corresponsal de CNN y ha trabajado en CNN, creo que ha descrito bien la situación, ¿no? Es decir, hay ya una atmósfera, digamos, de victoria en el lado de Joe Biden. Ya él está casi preparándose para la transición, ya está viendo asuntos de políticas públicas y ya no está pensando en si se va a discutir el resultado o no. Por supuesto, también ha dicho que tiene sus equipos legales preparados. Y como yo señalaba hace un momento, en realidad se puede hacer reclamos, pero no es que inmediatamente porque alguien lo diga o porque lo diga el propio presidente van a proceder, ¿no? O sea, por ejemplo, las cortes estatales tendrían que admitir el caso. Puede ser que no lo hagan, ¿no? Ya antes ha pasado eso, que se ha presentado en una elección estatal, me parece que justo en Pensilvania se presentó un caso y no fue aceptado, ¿no? Entonces, tendría que ocurrir lo que ocurrió en el 2000 entre Gore y Bush fue un solo estado, en Florida. Acá tendría que moverse toda una maquinaria para hacerlo en varios estados. Son varios, sí. Es prácticamente imposible, ¿no? Es prácticamente imposible. Yo creo que ya es inminente, como tú has estado comentando, que Joe Biden es el presidente, ¿no? Y en cuanto a Donald Trump y su declaración que haría en los próximos minutos, bueno, yo más de una vez he comentado que hay un estilo en Donald Trump que es ahora un estilo de una buena parte del Partido Republicano, pero que él mismo expresa algo muy peculiar. Es un personaje áspero, es un personaje que no es dialogante. Hace 3 días antes de la elección, él mismo dijo que para él no era fácil perder, para otros será, pero para mí no. Entonces, creo que está acostumbrado a ganar, ¿no? Sí, él se ve como un winner, ¿no? Como un loser, ¿no? Sí. Para hablar en términos. Y esta imagen me queda se parece a la de Keiko Fujimori en las últimas elecciones
hablando del voto rural, ¿no? Eso ya no tiene sentido, ¿no? En realidad ya me parece que es inminente. No hay salvavidas, ¿no? Acá ya no hay salvavidas, me parece, ¿no? Es muy difícil, se puede hacer, se puede forzar, puede haber presión en las calles para que las cortes acepten, pero eso me parece muy peligroso, ¿no? Muy peligroso porque ya hay protestas en las calles en varias ciudades y hay enfrentamientos incluso. Entonces, que la intransigencia de un presidente, ni siquiera un candidato, un presidente, que es el que debe llamar a la calma, ¿no? Insista en esto, me parece muy peligroso. Ramiro, y quería ir yo un poco ya a otro tema un poco relacionado con el Perú, ¿no? ¿Cómo va a ser la relación con un presidente demócrata? Antes estuvo Donald Trump, que fue republicano, y anteriormente con el señor Barack Obama, también demócrata. ¿Nos ha ido bien con demócratas o con republicanos? Mira, una cosa que hay que tener en cuenta como telón de fondo general es que Estados Unidos es una potencia con poder hegemónico, ¿no? Es un país que, independientemente del presidente que tenga, demócrata o republicano, va a tratar de mantener influencia, poder en todo el mundo, incluyendo América Latina. Ahora, en general, en los últimos gobiernos norteamericanos, América Latina no ha estado fuertemente en el radar, digamos, salvo por el caso de Venezuela, el caso de Cuba y el caso de los migrantes. Y Donald Trump ha llevado estos temas, sobre todo de los migrantes, a un nivel de crispación terrible, ¿no? Esta imagen tan escandalosa de niños separados de sus padres, presionar a López Obrador, el presidente de México, para que impida que los migrantes pasen a México y lleguen a Estados Unidos, ¿no? Estas insinuaciones de que podría haber una intervención militar en Venezuela son, digamos, actitudes que normalmente no se ven en gobiernos demócratas. No es que los gobiernos demócratas sean necesariamente más blandos, pero por lo menos son más dialogantes, ¿no? Entonces, en general, América Latina no está tan fuertemente en el radar, pero para que tengas una idea, George W. Bush, siendo republicano durante sus dos periodos, visitó América Latina 18 veces durante sus dos periodos, y Barack Obama 15 veces, incluso vino acá. Claro. Entonces, él no ha venido ni una sola vez. Su cabeza está en Cuba, está en Venezuela, pero su cabeza está en Estados Unidos también. En la actuación de para Donald Trump los latinos son los mexicanos, nada más. Bueno, él conoce que hay otros latinos, pero ha insultado a los migrantes, ha insultado a los mexicanos, es un tipo áspero. La explicación del alto voto latino en contra de él se da por ahí, ¿no? Pero ojo, hay latinos que han votado por Donald Trump, sobre todo de origen cubano y venezolano. No sé si viste esta nota que salió en el Comercio, una penosa historia, una compatriota que dice que no quiere que vengan ni siquiera los que sean del Perú, ¿no? Entonces, hay gente así, hay gente que se olvida que fue migrante y hay gente que es ultra religiosa y se identifica con Trump porque supuestamente fue cristiano, algo que no se sostiene tampoco, ¿no? Listo, Ramiro, muchas gracias por todas estas reflexiones, sin duda importante. Gracias por este panorama que nos has contado. Gracias por la llamada, un saludo a los amigos televidentes. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que sucede en los Estados Unidos.